8:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a Juan Cubi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, que deviene de un mandato social en el país, no depende del Estado ecuatoriano. Y también saludamos al asambleísta de Construye, Gabriel Bedón. Temas de interés en la coyuntura. La Asamblea Nacional tiene el desafío dentro de la tarea de fiscalización de los juicios políticos, pero daría la impresión, por los hechos que han ocurrido, que hay un cálculo, un juego de intereses. El mismo sector político de la Revolución Ciudadana llamó a juicios a 3 exaltos funcionarios del gobierno anterior por su responsabilidad en la administración pública, y resulta que ellos mismos, por llegar a nuevos juicios contra ministros de este gobierno, que tendrán que responder por sus acciones, renuncian a los juicios anteriores para dar paso a los nuevos. Quizás esto no es un juego de algo que debiera ser sagrado, tanto la legislación cuanto la fiscalización. En estas condiciones, ¿cuál es la visión desde el sector social, desde como miembro de la Comisión Anticorrupción, de esto que ocurre, que también conecta con la realidad de la debilidad institucional, como estamos viendo en el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura? Muy buen día, Juan Cubi. Buenos días, Miguel, gracias por el espacio. Un saludo al asambleísta Bedón. Estábamos conversando hace un momento sobre la situación del país, Miguel, y lo que veíamos es que hay tal complejidad y tal informalidad, una caotización tan extrema de la política, que es difícil entender lo que está sucediendo. Veíamos, por ejemplo, que a nivel de la Asamblea hay este conflicto con el Ejecutivo respecto de los juicios de las 2 ministras, en principio, que serían de alguna manera el objetivo central. Pero paralelamente hay un acuerdo entre estas 2 fuerzas antagónicas, el correísmo y el gobierno, para repartirse la justicia a través de la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. He visto que ayer se echaban loas del prefecto de la provincia de Manabí con el presidente a propósito de una garantía que ha dado el Estado para un préstamo. Entonces, no se entiende realmente qué es lo que está sucediendo. Mi única explicación, Miguel, es que la política parlamentaria se ha convertido en el mayor escenario de las disputas en este país. Escenario en el sentido de esa puesta en escena de un conflicto que no es la realidad, sino que es la apariencia. Entonces, aparentemente, resulta que habrían ahí conflictos que responden a otro tipo de interés que hay detrás de estas decisiones. Y eso es lo que es difícil entender. ¿Qué intereses están operando detrás de esta pantomima que implican los juicios y la confrontación de la formalidad política? Y a mí me parece que ahí se deben estar jugando otro tipo de objetivo. Es bien sabido que el sector del correísmo persigue la impunidad, quiere de alguna manera tomarse la justicia para librarse de todos los juicios y las condenas, etc. ¿Pero para qué? O sea, quieren volver, pero ¿para qué? Eso es lo que hay que preguntarse, Miguel. No es solamente que quieren quitarse el juicio y poder volver a hacer la política. No, yo creo que el correísmo y otros sectores se convirtieron ya en fuentes de un poder real, de un poder económico que se disputa cuotas del Estado. Y lo que están apuntando es justamente a volver a gobernar, o al menos a seguir teniendo influencia en determinados espacios de poder del Estado para hacer sus negocios. Es que no hay otra explicación, Miguel. Aquí no caben estos discursos de que la transformación, de que los derechos del pueblo, de que vuelve la patria. No, esa es pura retórica. Hay intereses concretos que están jugando y operando detrás de estas fuerzas políticas. Un ejemplo puntual, Miguel. ¿Quiénes fueron los mayores grupos económicos que se beneficiaron de la que ahora se conoce como la década robada? Son grupos específicos de este país que seguramente están pensando en volver al mismo esquema de acumulación y de realización de sus negocios. Probablemente no lo pueden hacer con la suficiente amplitud con el actual presidente, porque él también tiene sus intereses, él también tiene su agenda de negocios a través del Estado. Entonces, yo personalmente no encuentro otra explicación, porque hay una cantidad enorme de incoherencias en la escena política. Bienvenidos, saludamos al asambleísta Gabriel Bedón de Construye. Asambleísta Bedón, ¿qué debe esperarse de la Asamblea Nacional
en una de las tareas constitucionales, por cierto, la fiscalización, cuando, como decía Juan Cubi, bueno, han dejado los juicios políticos del anterior, de exfuncionarios del anterior gobierno, para pasar aceleradamente a los nuevos juicios. Esto es un juego de intereses, juego de cálculos políticos para beneficio de los grupos y no para beneficio del país. Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel, estimado Juan, buenos días. Quiero comentarles que nosotros en la Asamblea Nacional tenemos la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En su artículo 81 menciona que nosotros tenemos que tratar los juicios políticos según como ingresan cronológicamente, ¿sí? Tenemos este marco legal en el cual nosotros podemos tratar los juicios políticos. Ahora, dentro de la normativa, una vez que ingresan los juicios políticos, tienen que ir a la Comisión Administrativa Legislativa ALCAL y después tienen que pasar a la Comisión de Fiscalización, ¿sí? En este proceso, cuando uno califica los juicios políticos, uno tiene que revisar los requisitos. Y dentro de los requisitos están las firmas de respaldo. Para uno poder tener un juicio político, debe tener al menos 45 firmas de respaldo. Si es que de esas 45 firmas alguien retira su firma y ya no cumple los requisitos, que es el número de firmas para poder entrar al proceso normal de seguir este juicio político. En este caso, las bancadas, porque les cuento que construyen, no hemos quitado ninguna firma, sino en este caso, en su momento la Revolución Ciudadana, en ese momento el Partido Social Cristiano, ellos han quitado las firmas políticas, las firmas en los juicios políticos, ¿para qué? Para poder acelerar procesos, es evidente y notorio este tema. Ahora, ¿por qué quieren hacer eso? Porque en realidad nosotros, y desde mi despacho, desde Construye, nosotros estamos presentando una reforma a la Ley Orgánica de la Función Ejecutiva, ¿para qué? Para que se pueda diferenciar de funcionarios que estuvieron antes laborando y de personas en funciones. ¿Para qué? Para diferenciar las personas que hacen mal su trabajo y pueden hacerle daño al país mientras estén en funciones, ¿sí? Entonces eso es algo que nosotros a futuro vamos a querer modificar, pero en este momento, con esta explicación que les comento, en este momento se han acelerado los juicios políticos para la ministra canciller, que es Gabriela Sommerfield, y después para la ministra del Interior. En el caso nosotros de Construye vamos a evaluar en su momento, no creemos que todos tienen que ser censurados políticamente, algunos y otros no, evaluamos en un momento, pero lo fundamental de esto es que el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la República quieren llevar al ring político sus diferencias personales a los dos poderes del Estado. Y eso nosotros no vamos a permitir, nosotros como Construye vamos a evaluar cada situación, cada juicio político de lo que convenga para el país. El día de hoy vamos a enjuiciar políticamente a Wilman Terán, por ejemplo, y nos hacen falta 3 votos en la Asamblea Nacional. Ahora podremos nosotros ver quiénes están a favor de la impunidad de un muy mal funcionario corrupto como fue Wilman Terán, o están a favor de hacer justicia, al menos políticamente, hasta cuando les llegue la justicia penal. ¿No sería una vergüenza que la Asamblea como tal, asambleísta Bedón, no censure a quien esté en la cárcel, como es Wilman Terán? Completamente. Sería una vergüenza. Sería un despropósito de la nación que esta Asamblea Nacional no alcancemos los votos para poder enjuiciar políticamente y censurar políticamente a alguien que se ha demostrado a más satisfacción o se ha demostrado penalmente que ha hecho daños contra el país y contra la justicia, ¿no? Entonces esperemos, hoy vamos a saber, hoy tenemos el juicio político, empezamos en 1 hora el juicio político, vamos a ver qué actores políticos se sacan la máscara y se demuestran como politiqueros al no dar el voto para censurar políticamente a Wilman Terán. Juan Cubi, ¿qué piensa precisamente de esta tarea de fiscalización y el caso de Wilman Terán? Ustedes que periódicamente nos ilustran con graves denuncias de corrupción en el Ecuador. A ver, yo hablaría a título personal aquí, no como comisión. Miguel, tú sabes que Germán Rodas es el vocero oficial de la comisión. Más bien, yo haría un análisis personal. Yo fui muy crítico del señor Wilman Terán en los artículos que regularmente escribo en algunos medios de comunicación, sobre todo por esa forma de manejo atrabiliario
de la función que él tenía como presidente del Consejo de la Judicatura desde un inicio, no solamente por la forma como fue designado, sino por las propias intervenciones y decisiones que él hacía. Era obvio que ahí había un personaje que no estaba a la altura del cargo que estaba desempeñando. El problema, Miguel, es que ¿de dónde nos vamos a sacar un personaje que esté a la altura de ese cargo? Como a la altura de tantos cargos públicos que son fundamentales para el funcionamiento institucional del país. Ese es el gran drama. A mí me parece que, claro, podemos nosotros tener toda la buena voluntad del mundo, pero ¿de dónde se saca ese elemento humano que tenga probidad, independencia, que tenga una actitud digna frente al poder? Es dificilísimo, porque la propia sociedad ecuatoriana se ha ido descomponiendo en los últimos años. No es casual el fenómeno del narcotráfico y su penetración en todas las esferas de la sociedad. ¿Por qué? Porque esa descomposición provoca que la gente busque cualquier tipo de salida a sus necesidades, a la crisis, y obviamente pueden plegar sin mayor problema a actividades o actos irregulares. De ahí, de ese sustrato social donde están saliendo los funcionarios. Hace 200 años Bolívar ya decía, cuando le quisieron hacer esa constitución, pero ustedes están haciendo una legislación para una república de ángeles y eso no somos las repúblicas americanas, decía él. Es lo mismo lo que ocurre con el país, pero hasta eso, hasta que logremos, digamos, ir transformando profundamente la cultura que no es democrática de este país, algo habrá que hacer. Sin embargo, el problema es que, como ya lo decía el asambleísta, si es que parte de esa confrontación política se resuelve por discrepancias de carácter personal, ¿a dónde llegamos? Yo no sé qué bronca puedan tener el presidente de la Asamblea con el presidente de la República, no tengo idea. Y si es que habrá en efecto algún tipo de conflicto personal, pero según el asambleísta, eso es lo que se estaría manifestando en escena política. Muchas de las decisiones del actual presidente nos desconciertan, Miguel. Nos desconciertan porque aparecen como que no tienen mayor coherencia. Para quienes seguimos la política esperaríamos otro tipo de decisión. Por ejemplo, yo pensé que luego de la profunda crisis de la toma de la embajada y la crisis que fue de carácter internacional mundial con México, el presidente iba a aplicar el viejo esquema de los fusibles, ¿no? De los ministros fusibles. Decía, muy bien, ya tomé la decisión, equivocada no, pero vamos a ver a quién responsabilizamos. Yo pensé que iban a salir al menos la canciller de entonces, que es la actual canciller, y la ministra de gobierno. Resulta que el único que fue sacrificado fue el secretario de comunicación, creo que era el señor Isurieta. Y lo que hizo fue trasladarle a la ministra de gobierno a Interior y nombrar un ministro de gobierno que es un fantasma. Resulta que nosotros no conocemos, yo no le he escuchado la voz al ministro de gobierno, tenemos un viceministro de gobierno que él es del que está ejecutando la política oficial del gobierno. Entonces, si es que no toma esas decisiones, si es que no aplica esta idea de los fusibles, entonces uno tiene que suponer que el presidente tampoco está midiendo la sensibilidad política del país. Entonces, ¿a qué conduce eso? A que tiene dos funcionarias que, pudiendo haber sido removidas luego de esa crisis, hoy generan un conflicto con la Asamblea. Le dan pretexto a ciertos sectores políticos para presionarle a través del juicio político. Otra pregunta que hay que hacerse, Miguel, es que no tiene otros funcionarios de reemplazo, es que se vuelven tan fundamentales la señora Sommerfeld y la señora Palencia que tiene que defenderlas a toda costa, inclusive poniendo en riesgo la propia estabilidad del país. Entonces tienes estos elementos que a ratos se vuelven inentendibles, desconcertantes. Ahora, claro, uno se pregunta por qué esa política errática que ha llevado el gobierno en los últimos años le está dando resultados en ciertos aspectos. O sea, su popularidad no ha bajado como era de esperarse. Sube la gasolina y no hay un estallido social. Sube el IVA y al final el país termina como que aceptando a regañadientes de esa decisión. Entonces, ¿qué está pasando con la sociedad ecuatoriana? ¿Qué está pasando con el país? Quizás el enfrentamiento de este conflicto armado interno, la presencia de fuerzas armadas de alguna manera generan algún tipo de confianza en medio de la inseguridad que hay en el Ecuador. Puede ser, la gente estaba a la expectativa de este tipo de decisión de mano dura, pero es que tampoco se ha resuelto. O sea, muchos advertimos que eso iba a ser un éxito transitorio, como fue 2-3 meses hasta que las fuerzas, digamos, del crimen organizado que se replegaran, tomaran la decisión de volver a la ofensiva, porque es una lógica militar, Miguel. O sea, ellos operan así, con lógicas militares. Yo no sé qué estará pensando la gente en este momento del costo que implicó
estas medidas de los estados de excepción frente a los impactos que ha generado. Habría que hacer una medición, porque realmente la situación no es que ha mejorado notablemente. Asambleísta Gabriel Bedón, ¿qué debe esperarse? Usted ya nos citó esta mañana el juicio político a Vilman Terán. Habrá que esperar con nombres y apellidos cómo se pronuncian, quienes salvan, si ese es el caso, a Vilman Terán. Y por los otros juicios, quizás hay un juego de intereses de poder que buscan presionar. Hay un sector que busca la impunidad, que seguramente seguirán en esa línea. Hay intereses colaterales que pueden suceder en los juicios políticos. Es una facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Pero, por ejemplo, nosotros como Construye hemos analizado el caso, y voy a ser puntual, el caso de la canciller Sommerfield. Era evidente que la Revolución Ciudadana, protegiendo a Jorge Glass y en complicidad con los políticos de México, iban a buscar la impunidad para Jorge Glass, tenían todo listo para llevárselo a México. Y nosotros no podemos apoyar la impunidad. En este caso sé que se han generado problemas diplomáticos con este tema, sé que se ha contravenido contra paisanos que están migrando, ecuatorianos, pero nosotros no nos podemos, por ese caso puntual, por tratar de meter a Jorge Glass a la cárcel donde debe estar, para nosotros no es una causal de poner el juicio político a Gabriela Sommer, por ejemplo. Pueden haber otras causales en las cuales sí estaremos de acuerdo: la inacción, falta de cumplimiento, como fue en el caso del siguiente juicio político que se viene después de Gabriela Sommerfield, que es de la ministra Mónica Palencia, quien ella estuvo encargado durante 5 meses de 2 ministerios al mismo tiempo. Estuvo de ministra de Gobierno y ministra del Interior. Sí, no es cosa menor eso. Hay que resaltar este tema. En incumplimiento y las inacciones del fallido Plan Fénix, si es que alguna vez hubo un Plan Fénix. Entonces eso para nosotros sí es un causal de juicio político, porque podemos tener diferencias muy marcadas con el gobierno, pero nosotros tenemos que evaluar justamente y ser justos, o sea, hacer justicia con los funcionarios que hacen mal las cosas. Entonces, en este caso, como le están planteando el juicio político a Gabriela Sommerfield, para nosotros no es una causal de censura. Pero, por ejemplo, de lo que están poniendo a la ministra Palencia, sí es una causal de censura. Entonces, claro, los juicios políticos que se vienen en adelante tendrán que ser evaluados en su momento por cada uno. Y como dije antes, y como ha mencionado Juan, y como usted en su criterio acertado, Miguel, tiene, en el momento que nosotros personificamos la política y lo hacemos de rencores como temas personales, se complica el país. Pero cuando nosotros lo hacemos como un acto de institucionalidad, que es lo que la Asamblea tiene que hacer, ¿sí? Nosotros podemos sacar adelante las instituciones del país. Querramos o no, la Asamblea Nacional representa a todos los ecuatorianos, a diferencia de cualquier otro político o de cualquier otra institución, porque les recuerdo que el presidente Noboa llegó con 20 puntos de la segunda vuelta y en la segunda vuelta ganó con el 51.8%. Entonces él representaba en ese momento al 51.8% de los votantes ecuatorianos. Pero en la Asamblea Nacional, con sus 137 asambleístas que tiene adentro, representa en su totalidad a los 11 millones de votantes de los ecuatorianos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pretender? Que la Asamblea Nacional dignifique su institucionalidad y represente a todos los ecuatorianos. En este caso, en los juicios políticos, que es la censura política a los funcionarios que hacen mal su labor o que han hecho mal su labor. Pero el país está viendo este juego de enfrentamiento y de intereses como los juicios políticos que se han planteado, que tienen la atribución constitucional de ello, pero ¿puede el país soportar, mientras hay otros problemas, asambleísta Bedón, prestarse para lograr lo que un sector busca, impunidad? Porque el objetivo ha sido claro. Si hoy lo liberan a Vilman Terán, una prueba más de ello. Si buscan presionar con los juicios políticos, por ejemplo, para la libertad de Jorge Glass, ¿cómo puede darse cuando es un personaje que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas? ¿Presión para que haya libertad a delincuentes? Así es terrible y es de lo más criticable, y también es algo muy sensible para los ecuatorianos el tema, la impunidad. Recuerden que nosotros, antes de que se instale esta asamblea, nosotros al presidente Noboa le dijimos: presidente, cuidado, ojo, ¿con quién hace alianzas?
En ese tiempo el presidente era pro todo, era anti nada, y le terminó dando la comisión de fiscalización al correísmo, Miguel. Y no solo la presidencia, le dio presidencia y 4 asambleístas más, mayoría en la comisión de fiscalización. Entonces, claro, ¿desde dónde nace la impunidad? Desde las instituciones en las cuales se repartieron en su momento la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Acuérdese, Miguel, que hace 3 meses, gracias a un mamotreto, porque en realidad hay que calificarlo como era, La quieren reforma hacer penal. la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la reforma penal, para tomar como referencia de que la ONU pueda calificar como juicios políticos y eso sea ente para nosotros en el Ecuador dar impunidad. Sabe que Miguel y Juan, les cuento, desde mi despacho nosotros nos dimos cuenta y lancé la alerta a mi bancada y nosotros como Construye nos paramos con firmezas, hicimos rueda de prensa a medios y nos paramos en la asamblea, decimos, no vamos a poder dejar que la ONU, que es un ente muy político, ¿sí? Imagínense que en la ONU, en la Comisión de Seguridad tienen a Palestina, ¿no? La ONU, o sea, la ONU es tan político, permitir que ellos puedan emitir un comentario de que hay una persecución política en el Ecuador, que es lo que buscaba el correísmo, para determinar que Jorge Glass era perseguido político y a través de ese pronunciamiento de la ONU, ellos buscan la impunidad para Jorge Glass. Entonces, nosotros no vamos a dejar que la impunidad pase. Cierto, nosotros en este momento hemos sido golpeados por el gobierno, hemos sido golpeados por las otras bancadas. El PCC nos ha robado asambleístas, el gobierno nos ha robado asambleístas. Hemos tenido asambleístas que también han estado nerviosos en su actuación y han decidido abrirse desde el primer momento con este conglomerado político que se llama Gente Buena. Entonces, pero nosotros los 17 asambleístas que somos de Construir en este momento nos vamos a parar firme, nos vamos a parar duro y nosotros no vamos a permitir que la impunidad, porque no es justo para nuestro país, no es justo para nuestros hijos y nuestra descendencia que en este país dejemos que la impunidad sea algo de todos los días. Contra eso nosotros estamos peleando, Miguel. Juan Cubi, el problema no solo es en el ámbito legislativo los juicios políticos, sino esta débil institucionalidad y este juego de intereses que decía, lo que sucede con instituciones que han sido manoseadas, que han resultado una farsa, como el Consejo de Participación Ciudadana o el órgano administrativo y disciplinario de la justicia, el Consejo de la Judicatura, que hoy precisamente esta tarde debe posesionarse en la asamblea del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. En esa situación, Miguel, habría que sospechar que parte de este esquema de confrontación entre Ejecutivo y Legislativo y los juicios políticos de las dos ministras sean de alguna manera un distractor de los verdaderos objetivos que tiene este pacto entre el correísmo y el gobierno. A ver, ya se evidenció algo, lo de la designación del señor Godoy al Consejo de la Judicatura, un pacto extraño, bastante complicado, bastante complejo en el Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos ahora el tema de Wilman Terán, habrá que ver cómo se resuelve, habrá que ver cuál es la respuesta que dan estos sectores. Pero detrás de eso, ¿qué es lo que viene después, Miguel? Es la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ahí se está jugando un objetivo fundamental para los propósitos políticos, no de justicia, Miguel, políticos de ciertas fuerzas, de ciertos grupos, de ciertos sectores que están interesados en la vieja estrategia que instauró en este país el ingeniero León Febres Cordero, de muy mala recordación, que fue controlar la justicia para desde ahí hacer política. Y eso se ha repetido los últimos 40 años sistemáticamente. Eso es lo que está en juego, Miguel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no se frenan ese tipo de procedimientos, claro, esto es como una bola de nieve, no vamos a parar nunca de tener estas crisis institucionales. Yo escuchaba en entrevista previa a esta que hiciste con Agustín Grijalva y este otro doctor, Nino Casanelo, que él decía, no nos sorprenda que en 1 mes y medio vamos a estar peleando otra vez por nombrar un nuevo presidente de la Judicatura cuando se vea que este personaje o está atropellando la ley o no está cumpliendo las expectativas institucionales y democráticas del país. Entonces, en esas condiciones hay que tratar de entender qué es lo que realmente está en juego detrás de esta escenificación de la política. ¿Cuáles son los verdaderos intereses de estos actores que nos quieren convencer de que están en ciertas posturas, de buscar la legalidad, de sancionar a los ministros que han incumplido con sus disposiciones, de fiscalizar, pero que están apostándole a otros objetivos? Entonces, a mí, por ejemplo, caso concreto, el caso del señor Jorge Glass. Nunca se ha preguntado a la gente por qué un personaje tan desacreditado, que está condenado, sentenciado, con juicios pendientes,
pueda llegar a generar un conflicto entre dos estados. Un estado como el Estado mexicano, que es un estado que tiene un peso importante en el contexto mundial, enfrentado al Ecuador, rompen relaciones los dos presidentes por disputarse el control o la potestad jurídica sobre un personaje como Jorge Glass. ¿Qué hay detrás de eso? Porque a mí no me van a convencer de que únicamente es un tema de que los unos dicen que es preso político y los otros dicen que lo querían sacar de manera ilegal del país. No, ahí hay algo más enredado, habría que tratar de hurgar, ¿no? Entonces, estas cosas lo que evidencian, Miguel, es que hay una crisis institucional profundísima, gravísima, y no se va a resolver enjuiciando a un personaje, no se va a resolver cuestionando algún tipo de proceso. No, esto es una cosa totalmente estructural, de fondo, que habrá que discutir cómo logramos salir de ese pantano. Pero volviendo a tu pregunta, Consejo de Participación Ciudadana, hace 8 años un grupo de compañeros que pertenecemos a un movimiento que se llama Montecristi Vive, propusimos públicamente, hay que eliminar esa figura de la Constitución, no hay más. No hay opción ni cómo designarla, ni cómo elegirla, ni cómo estructurar. Hay que eliminar. Esas facultades tienen que volver a la Asamblea Nacional, así nos pese. Así nos cuesta admitir que también las asambleas tienen una cantidad deficitaria de democracia y de honestidad frente al país, así es, pero no hay otra opción, Miguel, que eliminar ese consejo y devolverle a la asamblea. Habrá que ver los mecanismos de designación, eso sí, pero no tienes otro, porque sigue siendo el primer poder del Estado, nos guste o no la figura constitucional, el legislativo en cualquier red social es el primer poder del Estado. Es decir, volver a lo que ya fue, allí se designaban. Con así todos los peros que hay. Van a seguir habiendo peros. Tal vez habría que buscar mecanismos para filtrar de mejor manera esas decisiones, pero no puede ser, Miguel, que en esta instancia de 7 personajes que no representan a nadie, porque en último caso los asambleístas sí representan a todo el país, al menos por su origen de votación popular. 7 personajes, basta que vires a uno y resulta que se altera totalmente la estructura jurídico-político del Estado. Eso es inconcebible. Asambleísta Gabriel Bedón, este tema, ¿cómo es posible que el país haya mirado absorto que más allá del cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización haya obligado casi a la fuerza que revisen una decisión en el Consejo de Participación Ciudadana con presiones, y eso ocurrió y eso lograron, con un fin final de lograr la impunidad? Es algo terrible. Esta comisión de fiscalización tan deslegitimada. Recordemos que hace un mes en esta comisión quisieron hacer una especie de careo entre la fiscal general de la Nación y un prófugo de la justicia como es Ronnie Aliaga. Entonces, estamos hablando posiblemente de la peor comisión de la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización. Y yo a mis compañeros asambleístas les digo, sin escozor alguno, de que algún momento debemos analizar lo que ha hecho la presidenta, la señora Pamela Aguirre, en esta comisión. Debe ser evaluado y si es que cabe y ha hecho alguna irregularidad, llevarle al Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Pero volviendo al tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo coincido plenamente con Juan. ¿Por qué? Porque de esos 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, con que 4 se pongan de acuerdo, ponen 68. Escúcheme bien, 68 autoridades del Estado. Fiscales, superintendentes, contralores, etcétera. Imagínense, entre 4 ponen 68 personas que son altos funcionarios públicos del Estado. ¿Sí? En tal caso, una asamblea entre los 137 que somos ahora y en las próximas de las elecciones que seremos 151, hay un poco más de que uno puede de una forma cernir mejor los perfiles, por decir, porque siempre no va a ser perfecto este tema, porque la asamblea también está acotada en algunos sectores por la corrupción, pero sí es mejor llegar entre 151 de acuerdo que representamos en votación a los 11 millones que votan en el Ecuador, ¿sí? A que 4 que son los que deciden en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ejemplo, mire hoy lo que estamos ahorita. El presidente de la Judicatura para los próximos 8 meses, este abogado Godoy. Lo que voy a decir no es que yo me lo he inventado, nada por el estilo, sino un respetado periodista como Álvaro Martín, él ha sacado en sus investigaciones. El señor, aparte de haber sido abogado de narcotraficantes,
era cuñado de narcotraficantes que fueron judicializados en Estados Unidos y judicializados en el Ecuador. Entonces, ¿hay o no hay conflicto de intereses en una persona que ha estado tan metida con narcotraficantes y que sabrá con qué plata legítima o ilegítima le habrán pagado sus honorarios, ¿sí? Ahora va a ser el presidente de la Judicatura y el cual es el ente sancionador de jueces y notarios a nivel nacional. Imagínense en qué punto estamos entonces, ¿de dónde sale todo esto? Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Imagínense ustedes, Juan y Miguel, este mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en pocas semanas va a armar el reglamento para la elección de la fiscal general o el fiscal general del Estado. Imagínense esto, o sea, ¿cómo podemos dejarle a este CPCC que hace tan malas cosas, dejarle la elección del próximo fiscal general que sabemos que es para un periodo de 6 años? Y después de lo de la fiscal, este CPCC tiene que armar la renovación del Consejo Nacional Electoral. Los 5 vocales del CNE tienen que ser este mismo CPCC. Entonces, evidentemente, algo tenemos que hacer para depurar este CPCC. Hay algunos juicios políticos de algunos consejeros que ya están calificados. Tendremos que censurarlos porque evidentemente no han hecho las cosas bien y tendremos que hacer un doble trabajo y un triple trabajo fiscalizador para que desde el CPCC no sea un brazo de las mafias y de la corrupción, para ponernos autoridades en la Fiscalía, para ponernos autoridades en el Consejo Nacional Electoral y que terminen perjudicando a todos los ecuatorianos. Dentro de estos juicios, como dice el asambleísta Bedón, Juan Cubi cree que debiera llevarse al menos a unos vocales del Consejo de Participación. A sabiendas, en la entrevista anterior, leí el dictamen de la Corte Constitucional, ahí les perdonaron a la mayoría y solo destituyeron al presidente. Y ahí están los resultados. Pero el tema, Miguel, es ¿y qué pasa con los reemplazos? ¿Qué seguridad tenemos de que los reemplazos no van a entrar en el mismo juego? Por eso es la figura, es la institución la que está mal concebida. Ya. Desde un inicio, cuando la Constitución Constituyente de Montecristi planteó esa salida, era porque había una estrategia de control desde el Ejecutivo de todos los poderes, ¿no? Ese era el proyecto, equivocado a mi modo de ver. Y esta figura del Consejo era parte de esta estrategia, ¿sí? Claro, el tema es que a veces la gente hace estas figuras pensando que va a reinar eternamente. El rato en que se vira la tortilla resulta que ya no le conviene. Pero el caso del Consejo de Participación Ciudadana ha sido muy especial. ¿Por qué, Miguel? Porque cada gobierno lo que ha querido es mantenerlo, pero sometido a su manejo político. Se acomodaron al momento. No, pues cada gobierno veía la ventaja de tener un consejo de bolsillo y decía no mantengamos la figura. Y nombrar a los organismos de control. Exactamente, en lugar de decir, señores, esta figura jurídica, institucional, no funciona, no sirve, es nociva para la democracia, es nociva para la participación de la ciudadanía, etcétera, ¿sí? Es justamente lo opuesto de lo que dice ser. Bueno, hay que eliminarla. Ahora habrá que discutir en este país cuál es el mecanismo. Yo pienso, personalmente, no soy jurista, Miguel, si es que Lenín Moreno hubiera tenido una visión un poquito menos obtusa de la política, habría planteado consejo transitorio para cerrar todas las cosas que había que concluir y que vuelva luego a la asamblea el nombramiento y que se autoelimine una vez concluida su función perentoria de X tiempo y se volvía a discutir en la asamblea. Y más bien hubiéramos discutido cuáles son los filtros, vuelvo a repetir, o los mecanismos para hacer lo máximo posible un tamizaje de aquellos funcionarios que van a ocupar estas altas investiduras, ¿no? De todas maneras, la asamblea, con todos los peros, vuelvo a repetirlo, sigue siendo el primer poder del Estado, es quien crea las leyes y por lo tanto quien debería designar a estos personajes. Claro, no es que tampoco eso nos asegura, porque no nos aseguró antes cuando de pronto la asamblea no estaba, cuando era el Congreso, no estaba tan desprestigiada, tampoco es que aseguraba la probidad. Pero sí hemos tenido en historia, Miguel, en historia de este país, hemos tenido jueces, contralores, fiscales de una talla insuperable. Claro. Yo quiero señalar algunos, del doctor Ordóñez, Hugo Ordóñez Espinosa, Durán Díaz, Edmundo Durán Díaz, Fidel Jaramillo, fiscales de primera, personas que no se doblegaban ante nada, únicamente se doblegaban ante la Constitución y la ley porque tenían que respetarla y aplicarla y acatarla. Sí es posible hacerlo, claro, cada vez es más difícil.
Claro, nombrar un fiscal o nombrar un contralor en la asamblea, en la actual estructura, pudiera ser los 2/3, 92, que no es lo mismo que nombrar con 4. Se vira uno y se arregló el problema. Como ha ocurrido, ¿no? Últimamente. Y 2, habrá que buscar formas para que las personas que participen tengan realmente un currículum, una trayectoria que sea pues comprobada y que sea suficientemente suficientemente limpia como para ocupar esos puestos. Habrá que buscar, pero no puede mantenerse el esquema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Comparte usted esa idea, asambleísta Gabriel Bedón, sobre la actuación del Consejo de Participación, que a través del tiempo ha sido nefasta? Porque además, como decíamos, no han cumplido ni siquiera lo que manda la Constitución, el fomento de la transparencia. La participación ciudadana ha sido un cuento, tomarse y de espaldas al país. La lucha contra la corrupción ha sido otro cuento. ¿Qué piensa usted? Estoy de acuerdo con lo que expresaba Juan, porque tiene razón. ¿Qué nos garantiza a nosotros que censurando a las personas que hoy están de consejeros, los que vengan en vez de ellos, qué nos garantiza que ellos hagan lo justo, que hagan lo que corresponde, lo ético, lo legal? Entonces, yo creo, y nosotros como Construye, como movimiento, nos hemos sentado en mesas de trabajo con nuestros candidatos, que son precandidatos a la presidencia, para, consultándole al pueblo, poder eliminar esto que termina siendo un daño jurídico al país, este marco jurídico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros creemos que tiene que eliminarse esta figura legal que termina siendo pues, algo tan dañino para el país. No podemos concebir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entre 4 designen las autoridades máximas en este país. Entonces, nosotros creemos que se tiene que eliminar, pero para eso nosotros tenemos que seguir las formas legales para hacerlo. Nuestros candidatos, nuestros precandidatos a la presidencia, en este caso, están conscientes de eso y van a poner en su plan de trabajo consultar al pueblo como corresponde para poder eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque no podemos permitir que censuramos a uno y vienen otros y después los otros puede que resulten hasta peores que los claro, el tema de fondo, asambleísta Bedón, es el mecanismo. ¿Cómo eliminar a este Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo se lo creó? Una constituyente. O sea, en la ley es así como se le creó, se le tiene que eliminar. Recordemos, el anterior presidente, Guillermo Lasso, a pesar de que hizo muchas cosas mal, recordemos que él propuso en la consulta popular de él eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y acordémonos quiénes fueron los que hicieron contra para que la gente vote no en esa consulta. ¿Sí? Hubo algún tipo de periodistas, hubo algunos actores políticos que hicieron en contra de eso. ¿Sí? Fue un mal gobierno de Guillermo Lasso, pero también preguntó esto en una consulta popular. Entonces es el mecanismo jurídico. Nosotros también proponemos que nuestros candidatos que sea binomio presidencial, ellos también hagan una consulta popular exclusivamente para esto, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque no tiene nada de participación y más bien es una institución muy frágil ante la corrupción y ante los tentáculos de las mafias para poder posicionar altos funcionarios del Estado. Entonces, tiene que eliminarse y yo coincido con Juan, como él decía, es preferible que regrese esas nominaciones a la Asamblea Nacional, que entre tantos asambleístas en algo se puede cernir esto, y no como ahorita que entre 4 de 7 pueden armar y desarmar el país. Volviendo al tema de la fiscalización en la Asamblea, Juan Cubi, ¿qué debe esperarse del juicio político hoy a Vilma Terán? La definición. Bueno, creo que el personaje amerita que sea sancionado, o sea, además está preso en la cárcel, pues entiendo que por algunos delitos que ha cometido, ¿no? Sería una vergüenza que además se le absuelva de una decisión de carácter político institucional que a todas luces del país la confirmó que era absolutamente espuria, ¿no? Que atropellaba todas las normas y los procedimientos. O sea, tienen que sancionarle. Ahora, claro, volvemos al tema que hablamos al inicio de esta entrevista, Miguel. El asunto es que esa es la escena de lo político. El juicio es donde aparece la confrontación. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cuáles son las lealtades, los favores, los intereses que operan, por ejemplo, detrás de la defensa de Vilma Terán?
¿Qué función cumplió él durante el tiempo que ocupó la presidencia del Consejo de la Judicatura para favorecer a determinados intereses? Porque a veces nosotros nos confundimos pensando que únicamente estas funciones sirven para hacer nominaciones, para dar empleo, para nombrar. No, ahí operan otros intereses más profundos. Por ejemplo, en la designación de un juez X, puede estar la posibilidad de una sentencia favorable y desfavorable en cualquier conflicto de carácter económico, en cualquier conflicto de carácter empresarial. Es ahí donde están los verdaderos intereses. Ahora, aquí tenemos que aumentar un elemento adicional que agrava más la situación del país, el narcotráfico, el crimen organizado, que ya se ha convertido, Miguel, en un actor político en este país. Es un actor político, pero que primero tiene arrinconado al Estado, le está obligando al Estado a destinar sumas enormes de dinero para combatir la inseguridad. Controla, está penetrada la policía, el ejército, según información que ha sido pública, políticos, fiscales, jueces, instituciones. Entonces ya se convierte en un actor que toma decisiones que afectan a toda la colectividad, porque es la política. ¿Quién tiene la posibilidad de tomar decisiones que repercuten en la vida colectiva de un país? Y el narcotráfico y el crimen organizado lo lleva haciendo desde hace bastante tiempo. Ese actor también puede estar detrás de la designación, por ejemplo, de autoridades. Obviamente, porque ¿qué tiene interés? Tiene interés en juicios, tiene interés en sentencias, tiene interés en que se favorezcan determinadas leyes que faciliten ciertas actividades ilícitas. Se me ocurre, por ejemplo, que estén detrás de controlar la UAFE. Entonces, claro, controlando la UAFE, la unidad de activos, de activos financieros del Ecuador. Claro, eso puede favorecer a la gente que está lavando dinero, pues, porque si se flexibiliza, si es que se ablanda la misión de esa institución, favorece intereses concretos. Entonces, hay que pensar no únicamente en que se está favoreciendo al amigo, al pana, al hombre de la gallada para determinadas funciones en la Corte Nacional de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, en los tribunales de justicia. No. Aquí detrás de eso hay intereses concretos. Y eso es lo que hay que dilucidar. Y no es fácil, Miguel. Primero, porque esas estructuras económicas son cada vez más complejas. Y dos, porque tenemos el factor del crimen organizado. ¿Y cómo detectamos nosotros cómo operan, dónde operan, con cuánto operan estos sectores del narcotráfico y de las mafias? Asambleísta Gabriel Bedón, ¿qué debe esperar el país del juicio, la definición del juicio político a Vilman Terán este martes en la mañana? El país debe esperar de que sea censurado políticamente el funcionario corrupto Vilman Terán. Eso debe esperar el país. Y nosotros estaremos atentos para difundir a nivel nacional quienes sí apoyan que sea censurado y quienes no apoyan. Y esto también quiero acotar para los gentiles radioescuchas que nos acompañan el día de hoy, porque algunas personas dicen, no, censurarle políticamente, solo le quitan la posibilidad de que en 2 años sea funcionario público, y ya, no es tanto así. Les quiero contar que cuando uno le censura políticamente a un mal funcionario público, aparte de los 2 años de impedimento para volver a ser funcionario público, este informe de juicio político va por ley a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado para iniciar indagaciones previas por estos actos de los que han sido censurados políticamente. Entonces, no es algo así tan efímero o volátil esto de censurar políticamente a un funcionario, no. Más bien es el inicio de que por ley y por obligación, después de que uno le censura políticamente a un funcionario, obligadamente y por ley, a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado. Entonces, por eso es importante para el país que sea censurado políticamente este mal funcionario, porque inmediatamente que se ha censurado, entra a Contraloría y a Fiscalía una nueva indagación de todo lo que han hecho y encontrar indicios de responsabilidad penal. Y el Estado y hoy los ecuatorianos tienen que ver cuáles son los políticos que votan a favor o en contra de esta fiscalización política al ciudadano en mención. ¿Y será posible llegar a los 92 votos? Muy difícil, faltan 3 votos para ello. Porque al final la imagen hacia el país es la Asamblea liberó de culpa a Vilman Terán. La mayoría, por cierto, si es que la mayoría de una minoría que es la que no da los votos para llegar a los 92.
Los asambleístas de Construye, hoy apenas lleguemos al pleno de la Asamblea Nacional, vamos a ir a dialogar con cada uno de los asambleístas de las otras bancadas para hacerles entrar en razón de que nosotros no podemos dar un patente de corso a malos funcionarios públicos. No podemos dejar de censurar políticamente a este señor que tanto daño le hizo a la justicia del Ecuador. Entonces, sí, en efecto, nos faltan 3 votos, ¿sí? Pero nosotros, los asambleístas de Construye, los 17 que somos, vamos a ir a hablar con cada uno de los 137 asambleístas y vamos a decirles y exponerles por qué tienen que ser. Esperamos que nosotros, para hoy, 5 o 6 de la tarde, ya tengamos los votos y alcancemos los 92 para poder censurar políticamente a este mal funcionario y con esta censura política vaya a Contraloría y a Fiscalía para que sea después investigado. Bien, antes de decir esto, también quería entrar en colación porque antes estaban hablando de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador. Esto de la UAFE es importantísimo que deje de estar dependiendo o como un apéndice del gobierno del presidente de la República. Porque actualmente quien nomina al director de la UAFE es el presidente de la República. Y puede convertirse en una herramienta de omisión o de persecución. Hay una reforma que la asambleísta María Mercedes Zerbst presentó en la Asamblea Nacional para que la UAFE salga también de el director de la UAFE salga desde la Asamblea Nacional la terna. La terna presenta al presidente y de la Asamblea Nacional se elige. ¿Por qué? Porque esto de la UAFE también sirve para tapar a la gente que está manejando temas económicos oscuros o también para perseguir. Entonces, quería complementar que es un todo. Aparte del juicio político, también tenemos la próxima reforma que tenemos que tratar en la Asamblea, es de dónde y quién nomina al director de la UAFE. Claro, lo lógico es que la UAFE actúe detectando capitales ilegales y enriquecimiento ilícito que finalmente ocurre. Ese debiera ser el papel. Bien, muchas gracias por participar en este debate al sociólogo Juan Cubi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el asambleísta Gabriel Bedón del Movimiento Construye. Temas de interés de lo que sucede en la Asamblea Nacional y en el país. Muchas gracias, Juan, y a Gabriel. Gracias, Miguel. 8:50 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos con el expresidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre, para hablar sobre el trámite de la ley, el proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos, como dice este proyecto. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mija, tengo un dinerito ahorrado. ¿Qué podemos hacer? Pero abuelita, abre una cuenta de ahorro flexible. Lo hacemos fácil y rápido desde el celu. Yo te ayudo. ¿Y ahí puedo ahorrar y verlo crecer todos los días? ¡Claro que puedes! También puedo ganar interés desde el primer $1. ¡Obvio que puedes! Y con una tasa del 5%. ¿Y puedo hacer crecer mis ahorros cada día? ¡Puedes! Con tu cuenta de ahorro flexible, ¡claro que puedes! Ábrela ahora en pichincha.com, banca móvil o nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. El Dorado Restaurante Cocina Internacional. Disfrute en este verano con su esperada temporada